Sache Mojos. Ejamipco meme noviano. Buenos días, señoras. Ejamipco tata noviano. Buenos días, señores. Gracias a todos por esperarnos para empezar un espacio dedicado a la cultura. Sache Mojos, en el programa de hoy tenemos varios temas. Santa Ana ya celebró su mere fiesta. La historia de una canción aquí la conoceremos. En el rincón de la poesía encontramos un payuje. El calendario histórico regional, ya acostumbrado, estará aquí. Y un artista ignaciano nos hablará de música. Así es en nuestro resumen para los temas de Sache Mojos de hoy. ¿Ya comenzamos? Santa Ana celebró la Mere Fiesta. Santa Ana del Yacuma y su Mere Fiesta ya son tradición. Tradición en el calendario histórico anual. A todo dar, según las referencias de los amigos Movimas, residentes y visitantes, fue la celebración de este año. Y fue también a todo dar, según la opinión de quienes estuvieron en Santa Ana. Hubo lo tradicional por el aniversario 316 de la fundación y el aniversario patronal de la Virgen de Santa Ana. El Consejo Municipal y las principales autoridades acogieron a sus visitantes en la sesión de honor. La plaza principal fue el epicentro para la serenata y varios lugares se vistieron de gala para festejar. Este viernes fue el acto central con la misa en la iglesia y en la plaza para la procesión de la imagen de la patrona. Empezó también el jocho de toros en la tarde del viernes para entusiasmar hasta el más aburrido. Y queda todavía más festejo en los actos preparados. Felicidades a los Movimas por su mere fiesta. Aquí en Sachemojos apelamos a la música para dedicar un momento al aniversario Movima. Escuchemos la canción Santa Ana de Colores, interpretada por el trío Los del Yacuma. Rincón poético. Un autor de nueva cuña en poesía tiene versos para los gustosos de la declamación. Él es José Chávez Cuéllar, Chavito para los amigos. De él escogemos hoy el poema Mis sueños. Yo te perdí en mis sueños y te rescaté en mi aurora, vencido en la tristeza, vagando entre bajíos y curichis por las dilatadas pampas de nuestro suelo patrio. Se fue mi alma solitaria buscando tu perfume entre las flores del campo. Y fue al amanecer, acompañado del canto de los pájaros, que entre la brisa fría que nos deja el cierzo de la mañana, presagio de buena suerte, emergiste como sombra tenue que se desliza en la nada, pegándote en mis brazos con profundo amor, comprendiendo al instante que eras tú, por el olor a flores, cual fragancia en primavera, creación divina, pasión y sentimientos, fruto eterno de nueva vida. Yo te perdí en mis sueños y te rescaté en la aurora. Mis sueños, de José Chávez Cuéllar. Historia de una canción. ¿Cuál es la canción favorita de usted? Esa que le mueve el piso, esa que le invita a bailar. ¿Cuál es? Esa que le trae recuerdos, esa que le rememora la primera cita de repente.
Bueno, son distintas razones que tiene cada uno, le diré. Unas son del corazón, otras de familia, otras de simple gusto, otras del recuerdo nomás. Muchos tienen predilección por su propio pueblo, de la figura, de los sitios de su pueblo, el clima, los amigos, los sitios que le llevan a uno a tararear una canción. En el programa anterior adelantamos que cerca de Trinidad hay un pueblo en la orilla del río Ibare que tiene su música dedicada, Puerto Almacén, antiguo lugar de paseo de los trinitarios. Puerto Almacén es hoy un balneario y tiene su canción. La canción tiene a su vez su historia. En la red internacional hemos encontrado y recogemos el, la referencia histórica a la canción dedicada al almacén. Esta referencia está firmada por Jorge Gil Suárez y dice que el año 1965 el grupo Nueva Olero del Beni, conocido como Los Diablos Rojos, estuvo integrado por jóvenes liderados por Fey Becerra y Emilio Struebel, grabando en La Paz en los estudios de Discolandia 2 discos de 4 piezas cada uno, de los discos pequeños, esos negros de vinil. El primer disco fue con música juvenil electrónica que imperaba en esos años. Y el segundo, por exigencias de la disquera, tenía que ser con música folclórica nacional. Fue así que se grabó el disco con música oriental, entre los que destacaba el Taquirari Embrujo de Roger Becerra y por primera vez el carnavalito El Entreverao. Según la etiqueta del disco, El Entreverao era una composición del cruceño Godofredo Núñez, que por aquellos años estaba radicado en La Paz. Jorge Suárez dice que vámonos para el almacén que allá nos esperan con chicha y melao. Si empezaba la canción El Entreverao, pronto se puso de moda con el disco, claro, y el entusiasmo de los Diablos Rojos, y que hasta hoy se entona. Resulta que para el autor, Godofredo Núñez, el nombre que aparecía en el disco, la canción como fue grabada, no era de su agrado, porque le habían cambiado la letra. Y muy molesto, Godofredo Núñez optó por desconocer la autoría. Jamás, dice José, el autor Suárez, quiso registrar a su nombre esa canción, porque en privado le confesó a Jorge Gil que no le gustaba, no estaba a la altura de la letra que él había escrito. Aquí Jorge Gil dice que, Jorge Suárez Gil, todas las letras de las canciones de Godofredo Núñez fueron de su creación, ya que cada una de sus canciones, según había contado, relataban una situación real que él había vivido. Según Emilio Struebel, en la declaración que le dijo al autor de esta crónica, tuvieron que pasar 40 años para que Godofredo Núñez se entere de la verdadera historia, que aquí le estamos contando nosotros, historia que cambió la letra de su exitosa canción, que nunca quiso registrar y menos reconocer. Tanto el profesor Núñez, Godofredo, como Emilio Struebel ya fallecieron, pero entrevistados por separado, le contaron al autor de esta crónica el entrevero que originó esa canción y que al contrario de su creador y del intérprete que le cambió la letra, hoy es un hermoso y popular carnaval que ha pasado a la inmortalidad. Esto que le hemos leído es escrito por Jorge Gil Suárez, que ha puesto el texto con el nombre de Godofredo Núñez, Emilio Struebel y los Diablos Rojos, aclarando El Entreverao de 1965. Esto nos lleva a decir que Puerto Almacén tiene su historia. La canción de Puerto Almacén tiene su historia. De la red internacional hemos recogido este texto, escrito por Jorge Gil Suárez. Puerto Almacén. ¿Quiere ir? Vámonos para el almacén. Así empieza la canción que en el programa anterior ya hicimos escuchar. Seguimos en Sachemojos.
Calendario histórico regional. Aquí hacemos un repaso con reseñas de las fechas históricas más reconocidas. Calendario histórico regional, año 1900, 28 de julio. Se posesiona como prefecto del Beni el señor Miguel Mansilla, designado por el presidente José Manuel Pando. Ejerció el cargo hasta 1904. Es el periodo del conflicto por el Acre con el Brasil. Volvió a ser prefecto en 1919 en la presidencia de José Gutiérrez Guerra. Calendario histórico regional, año 1963, 28 de julio. Es demolido el antiguo campanario de la iglesia de Magdalena. La torre había sido erigida en 1858 por orden del gobernador de Magdalena, Manuel Fernández de Córdoba. Tenía 60 metros de altura en 3 bloques superpuestos sobre 4 lados de 15 metros cada uno. Sus paredes de adobe y ladrillo tenían 2,5 metros de ancho. Su techo con tejas estaba coronado con una cruz de madera. El tañido de sus campanas se escuchaba a mucha distancia. Fue eliminada porque había quedado en mitad de la calle adyacente a la plaza principal y a pesar de la intervención de refaccionados. Leyendas de la viudita, apariciones y almas en pena se tejieron a su alrededor. Calendario histórico regional, año 2008, 28 de julio. Se crea el Museo Etnohistórico de San Ignacio de Mojos, con el nombre Viñupapaica eta Vitaresira, equivalente a Recogiendo nuestra vida en lengua mojeña ignaciana. Cuenta con 14 salas, con 4 áreas temáticas: identidad, cultura, tradiciones y religiosidad. Se encuentra en el edificio de la Parroquia Católica de San Ignacio. Muchas de las piezas e imágenes que expone han sido recogidas de comunidades indígenas de la zona. Calendario histórico regional, año 1904, 29 de julio. Nace René Ibáñez Carranza en la comunidad San Pedro Viejo, provincia Cercado del Beni. Se tituló abogado en la Universidad Gabriel René Moreno. Fue soldado en la Guerra del Chaco. Allí le ascendieron hasta el grado de teniente de reserva. Fue presidente de la Federación de Beneméritos del Chaco. Encabezó la delegación beniana al Congreso Nacional de Profesionales que reclamó a Santa Cruz el 3 del 11% de la regalía petrolera. Presidió el comité ad hoc para la creación del Comité Cívico del Beni. Fue presidente del Colegio de Abogados. Integró el Comité Pro Universidad Beniana. Fue el primer secretario general de la UTB. Fue el primer secretario general de la misma. Su nombre está perpetuado en uno de los campos universitarios. Impulsó la creación de la cooperativa de teléfonos. Presidió el Club Social 18 de noviembre y gobernador del Club de Leones de Trinidad. Ejerció como juez de partido en lo civil. Falleció en Trinidad el 20 de junio de 1974. Calendario histórico regional, año 1922, 29 de julio. Nace Félix Pinto Saucedo en la ciudad de Trinidad. Cursa la primaria y la secundaria en la capital. Estudió odontología en la Universidad Mayor de San Andrés con una beca del presidente Ismael Montes. Hizo especialidad en cirugía bucomaxilofacial en Brasil. Prestó servicio profesional en varias ciudades del norte. En Magdalena escribió el himno al Colegio Juan B. Coimbra. Fundó y dirigió el periódico Cultura en Trinidad. Como político fue diputado veniano en la legislatura 1967-1969. Es autor de la ley de creación del asilo de ancianos y de la transferencia de un local de la Casa Suárez para el Comité Departamental de Deportes, convertido en Palacio de los Deportes en Trinidad. Es fundador del Colegio de Odontólogos de Bolivia y de la filial del Beni. Integró y presidió la Asociación Fuego de la Poesía, de connotados poetas. Fue parte del grupo creador del Centro Cultural Mojos de Residentes en La Paz. Ganó varios premios en concursos poéticos en Trinidad, en La Paz, Cochabamba y en Santa Cruz. Falleció en 1976 en La Paz. Calendario histórico regional, año 1935, 29 de julio. Nace en Trinidad Carmelo Guzmán y Guzmán, maestro, compositor, intérprete, autor de conocidas piezas del acervo regional veniano como Camba Taitetú, Me dijiste que sí, Chope Piesta
Buricero y Llévame Río Mamoré. Integró el trío Los Carlos y el grupo Mojos. También, como solista, realizó presentaciones en casi todo el país y en escenarios de Argentina. Dedicó su esfuerzo a la difusión del cine y a la hotelería. Falleció en Trinidad el 7 de julio del año 2004. Calendario histórico regional, año 1930, 30 de julio. Se traslada desde Cobija a Riberalta la Escuela Técnica Práctica de Navegación, dependiente de las Fuerzas Armadas. Había sido creada en 1897 como astillero nacional en la antigua población de Bahía. El 14 de mayo de 1963 se convierte en el Centro de Instrucción Litoral de la Fuerza Fluvial y Lacustre. En septiembre de 1964 fallece en un trágico accidente el sargento Reinaldo Ceballos, que había sido uno de sus mejores alumnos. 2 años más tarde, el Comando Militar dispone la reubicación de la escuela en Loma Suárez, cerca de Trinidad. Allá pasa a llamarse Escuela Básica de Suboficiales y Clases Navales Sargento Reinaldo Ceballos Jofré. En junio de 1987, el Comando de la Armada cambia la denominación a Escuela de Sargentos de la Armada Sargento Reinaldo Ceballos. Calendario histórico regional, año 1998, 30 de julio. Fallece en Trinidad el abogado y ex rector universitario Hernán Melgar Justiniano. Más conocido por su apodo de Bigote, fue político militante y dirigente del Partido Comunista de Bolivia, secretario general, catedrático y rector de la Universidad Autónoma del Beni. Fue articulista en diarios con el seudónimo de Pinta Chica. Diputado, fue vocal de la Corte Electoral, fue miembro del Tribunal de Imprenta de Trinidad y había nacido en Villa Bella en 1917. Calendario histórico regional, 31 de julio. San Ignacio de Mojos, tercera misión mojeña de la época colonial, celebra su fiesta patronal conocida como la Icha Pequene Piesta, fiesta grande, en la lengua mojeño-ignaciana. La fecha es un homenaje a su protector, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, fallecido en esta fecha de 1556. La misión de San Ignacio fue fundada el 1 de noviembre de 1689 por los padres Antonio de Orellana y Juan de Espejo, junto al hermano Álvaro Mendoza. En 1691, San Ignacio creció a una población de 3.000 habitantes. Calendario histórico regional, año 2003, 31 de julio. Una comisión especial entrega a la parroquia de San Ignacio de Mojos 2.000 manuscritos de música barroca antigua. Los documentos fueron recogidos en las comunidades indígenas que los mantuvieron y reescribieron durante 200 años desde la expulsión de los misioneros jesuitas en 1767. El material constituye la base del Archivo Misional de Música de Mojos. Calendario histórico regional. Año 2021, 31 de julio. Fallece en Países Bajos el profesor Tito Manlio Hurtado Silva, maestro, poeta, político y escritor. Integró el comité impulsor de la creación de la Universidad del Beni en 1966. Participó en la Revolución Nacionalista de 1952. Perseguido por sus ideas políticas, estuvo exiliado en Chile y allí fue apresado y confinado en un campo de concentración. Salió exiliado a los Países Bajos, donde ejerció una intensa actividad social y política. Fue profesor de inmigrantes españoles analfabetos. Había nacido en San Borja en 1931. Calendario histórico regional, año 2010. 2 turistas franceses desaparecen durante su estancia en la ciudad de Guayaramerín. La investigación policial interroga y detiene a 3 sospechosos, pero no encuentra a los desaparecidos Jeremy Belanguir, de 25 años, y Fanny Blanchot, de 23. Tras un largo proceso en febrero del 2014, un juez de Santa Ana de Viacuma encuentra culpable del asesinato de los extranjeros a Jaime Martínez Jiménez y lo condena a 30 años de prisión. Otras 2 personas fueron absueltas de la acusación de complicidad. Calendario histórico regional, año 1869, 1 de agosto. El sacerdote franciscano Gesualdo Machetti cumple 2 semanas de su viaje de exploración por el río Mamoré hacia el Atlántico.
Ese día confronta una avería en dos de los batelones de su flotilla, cuando navegaba de la cachuela Riverón hacia la cachuela Araaraba. El incidente le permite descubrir un paso por las cachuelas abriendo una zanja lateral. Era la época de auge de la explotación de quina y el comienzo de la era de la goma. Antes de ese viaje, en 1862, Gesualdo Machetti, de nacionalidad italiana, fundó el pueblo de San Buenaventura de Chirigua. Calendario histórico regional, año 1932, 2 de agosto. Se funda la misión evangélica Eviato para indígenas sirionos de la Iglesia Cuadrangular. La fecha no está identificada plenamente y es la que celebran los descendientes de la nación sirio-no. El lugar fue elegido por los misioneros de la familia Anderson por ser un lugar alto, provisto de agua y excelente terreno para agricultura. Los primeros habitantes sumaron unas 200 familias que salieron del monte voluntariamente y otras que fueron entregadas por ganaderos vecinos que los tenían como empleados. La misión evangélica se extinguió en el año 1964. Calendario histórico regional, año 1842, 3 de agosto. La gobernación de Mojos emite una circular a todos los administradores de los pueblos en la que instruye la elaboración de los productos típicos para el año siguiente, 1843. Se refería a la confección de ponchos, manteles, medias, sábanas, hamacas, cordoncillos, servilletas, baúles y canastas que se comerciaban en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Potosí. A cada pueblo se le señala la cantidad de cada producto. Por ejemplo, los ponchos debían ser 50 de Trinidad, 50 de Loreto, 35 de San Javier, 40 de San Pedro, 30 de San Ramón, 10 de San Joaquín, 30 de Magdalena, 10 de Guacaraje, 20 del Carmen y 50 de Concepción de Baures. Los ponchos tenían 2¼ varas de largo y 1½ vara de ancho. Estos productos de Mojos fueron comercializados desde la época misional. Calendario histórico regional, año 1958, 3 de agosto. Se constituye en Trinidad el Comité Pro Escuela de Agricultura y Ganadería. El comité se funda en una reunión convocada por el jefe del distrito escolar, Raúl Monge Roca, quien fue elegido presidente del grupo. Lo integran además el médico Viador Pinto Saucedo, el veterinario Manfredo Moreno, el abogado Hernán Melgar Justiniano y el médico Hans Delín Salazar. En la misma reunión se conforma otra comisión para evaluar la posibilidad de fundar una escuela de enfermería y obstetricia. La preside el doctor Viador Pinto. Las gestiones para ambas escuelas tienen la cooperación de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Ambos proyectos anteceden a la creación de la Universidad Técnica del Beni. Calendario histórico regional, año 1993, 3 de agosto. Se funda la Universidad de la Amazonía Boliviana en la ciudad de Riberalta. Su impulsor es el abogado Said Zeitún López. La nueva universidad recibe autorización de funcionamiento en mayo de 1996 para ofrecer licenciatura en 5 carreras y grado técnico superior en otras 3. En julio de 1997 abre la subsede en Guayaramerín con igual oferta académica. Calendario histórico regional año 2011, 4 de agosto. El gobierno de Brasil asegura un crédito de $332 millones a Bolivia para la construcción del camino San Ignacio de Mojos-Villatunari. El compromiso fue anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera. El proyecto estima la pavimentación de 415 kilómetros. Otros $83 millones harán la contraparte boliviana para la obra. Días después, una marcha indígena reclama que el camino no cruce por el territorio indígena del Parque Nacional Isígoro-Sécure, como única manera de preservar el hábitat de sus moradores. Fuerzas policiales reprimen esa marcha y detienen a gran parte de sus integrantes. En el año 2012, un decreto garantiza que el camino no cruzará el Tibnis. La discrepancia se mantiene y el proyecto está en suspenso. Calendario histórico regional año 2015, 4 de agosto. El abogado Guillermo Tineo Fernández es elegido nuevo presidente del Comité Cívico del Beni. La designación se efectuó
en el 24º Congreso Cívico Veniano reunido en Trinidad. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Tarjeta roja para los jesuitas en 1767. En la historia de América, el año 1767 es el de la expulsión de los jesuitas de este continente, ordenada por el rey español Carlos III. Se firmó la orden a principios del año en Madrid. La orden real llegó a Lima, donde tenía sede la audiencia del Perú, a mediados del año. Después a Sucre, y a San Pedro, la sede de los jesuitas, llegó recién en septiembre. En el libro Historia de la Compañía de Jesús en el Perú, escrita por el jesuita Rubén Vargas Ugarte, se cuentan algunos pasajes de lo sucedido ese año, 1767, en relación a la expulsión de los jesuitas y a lo sucedido en ese contexto a nivel regional. Primero, la noticia llegó al conocimiento de los indios antes de que a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque una de muchas comisiones que hacían los indígenas yendo en canoa por el río desde Mojos a Santa Cruz, estando en Santa Cruz, ellos se enteraron de la noticia. Llegaron a Mojos y le contaron a sus parientes, y los parientes, los indígenas, hicieron conocer eso a los sacerdotes. Bueno, en Loreto y en Trinidad hubo intranquilidad y muchos indios quisieron escaparse al monte. Querían irse porque ya estaba de salida los protectores que ellos consideraban tenían en las misiones. Pero los misioneros, los curas, dialogaron con ellos y los hicieron abandonar la idea. Desistieron, se quedaron. Cosa parecida ocurrió en San Pedro, donde tenía sede el jefe militar de la provincia, el jefe militar español, Antonio de Aymerich, recién nombrado para ese cargo. La orden real dictaba instrucciones para los curas de Trinidad, San Javier, San Pedro, Santa Ana y Exaltación. ¿Para qué? Para que hagan inventario de los bienes de las iglesias, especialmente de sus respectivas reducciones. El acta con el inventario realizado debería dejarse en un sitio cerrado y la llave debía ser entregada a un indio de confianza. Los misioneros, antes de irse, hacer el acta, dejar todo encerrado y la llave a un indio de confianza. Después, los misioneros tenían que concentrarse en Loreto. De allí iban a salir a Santa Cruz y después a Europa, cada uno a su lugar. Rubén Vargas en su libro traduce que los misioneros debieron explicar a los indígenas el alcance de la orden real y que, les decían, hay que conformarse para el bienestar interno. ¿Cuál era el bienestar interno? La situación, la vida en las misiones. Lo mismo, la instrucción enviada desde la audiencia de Chuquisaca incluye una orden específica a los curas doctrineros. Curas doctrineros era el nombre habitual de los misioneros que estaban en evangelización. Así se les llamaba. ¿Para qué decía otra orden? Para que dejen escrito los métodos y las tareas que tienen los diferentes oficios en las reducciones. ¿Cuáles eran los oficios? El empleo, la tarea que hacían diariamente los indígenas en su organización, en su cabildo. Cada uno tenía su misión, su tarea diaria. También tenían la orden de elaborar, escribir confesionarios en castellano y en el idioma nativo de cada pueblo. En Mojos, hay que decirlo también, en Mojos fue una de las regiones donde los evangelizadores respetaron el idioma de cada pueblo. Por eso hay ignaciano, javeriano, loretano, joaquiniano, baure, en fin, ¿no? Los 18 pueblos que tenemos ahora. Esa orden tenían los curas, dejar escrito. En este libro, el historiador incluye un relato sobre lo sucedido desde 1762 en la zona.
¿Qué pasó en 1762? Es decir, 15 años antes, no, 5 años antes de la expulsión de los jesuitas. Los portugueses que estaban en la banda del río Itenes habían invadido el territorio de Mojos hasta la misión que se llamó Santa Rosa, en la zona de influencia de los Baure y del río Itenes. España consideraba esa zona como de su pertenencia en virtud del Tratado de Madrid con Portugal del Tratado de 1750, 12 años antes. Los brasileños, los portugueses entonces desplazaron soldados hasta la zona y crearon edificaciones de protección militar, fuertes, fortalezas militares. Todavía existe la fortaleza Príncipe de Beira, es decir, existen los restos. Esa amenaza había obligado a los españoles, a través de la Real Audiencia de Charcas en Sucre, a preparar la defensa militar de Mojos para que los portugueses no sigan entrándose. En esta tarea de preparación de defensa tomaron parte los misioneros jesuitas. El ejército español, según el historiador Vargas, congregó 1 millar de soldados, 1,000 soldados en Itenes. Hubo evidencia de que los españoles, los soldados españoles en su mayoría fueron reclutados en Sucre y en Cochabamba, es decir, eran collas para los términos de hoy. Ellos, por esa condición, sufrieron muchas enfermedades porque llegaron a una zona que no es de su ambiente, no es de su clima, no es de su altura. Además de los soldados, el regimiento militar fue aumentado con indígenas de diferentes pueblos, donde mandaban los cabildos y los jesuitas. El conflicto militar entre portugueses y españoles en la zona Baure se extendió hasta 1766. Anoten bien el año, 1766. En julio de ese año, el comandante del regimiento destacado Aitenes, don Juan de Pestaña, recibió la orden de retirarse. Primero, la orden venía de Sucre, de la audiencia de Charcas. ¿Y quién era Juan de Pestaña? Había sido presidente hasta poco antes de la audiencia de Charcas, don Juan de Pestaña. A Juan de Pestaña le acusaron después de no haber tomado las medidas militares adecuadas y se le inició un proceso. ¿Por qué le acusaron? Porque se consideró que había fracasado en su orden de detener a los portugueses. Bueno, la expulsión de los jesuitas ocurrió al año siguiente, en 1767. Miren ustedes, ¿no? 1766 terminaba un conflicto militar entre España y Portugal, y en 1767, un año después, en España se desató un problema, una crisis, y el rey Carlos III decidió expulsar a los misioneros jesuitas de América, de toda América, no solamente de Mojos. Esa es la situación que está escrita en el libro Historia de la Compañía de Jesús en el Perú, escrito por Rubén Vargas Ugarte, que es un jesuita. El libro fue publicado en 1964. Estos datos están ahí. Esto para conocer un poco más de la historia de nuestra región. Seguimos en Sache Mojos. El payuje. En la gastronomía típica, todo pueblo tiene sus cosas. Si son salados, si hay dulce, hay para todo gusto, en realidad. Uno de esos manjares, mezcla de merienda y postre, venianos y pandinos degustamos el payuje. No voy a decirles cómo se prepara, porque el Taita Tarechi lo hizo mejor. Taita Tarechi es Lisandro Peñarrieta, es un acucioso poeta e investigador. Escribió el poema Payuje. Con gran alegría hoy día estoy, al mercado a buscar un payuje yo me voy, de plátano maduro y sancuchau, y que sea bien aplastado. Con leche de vaca quiero tomar, poquingo a poquingo lo voy a degustar. 3 platadas me voy a comer, en mi desayuno nadie la va a creer.
De plátano maduro se prepara el lindo payuje, ya sea bellaco, sancochao o asau. Lo importante es que esté bien preparado, no tenga bola y que esté bien estrujado. Se corta el plátano maduro y se pela. Luego se lo hierve mucho con canela. Se deja enfriar en una vasija, se toma con agua o leche o lo que uno elija. También de plátano se hace una rica chicha, parecida al payuje en la cocina. Se hierve mucho hasta que la leña se termina, así la chicha sale linda y nadie opina. Me criaron comiendo mucho payuje y también con tujuré me alimenté. Soy sanito, no me enfermo y tengo fe que a los 99 años yo llegaré. Cuando faltaban los plátanos maduros, mi madre los embolsaba en zapicuá seguro. También los metía en el horno de barro muy oscuro, así maduraban más rápido, aunque salían medio duros. Lo importante es el payuje, aunque otra cosa no tenga para comer. Pocas fichas se podrán disponer, ya que el payuje sale barato y da hasta para vender. Mis cachetes eran de color rosado, desde peladingo el payuje no me ha faltado. Hasta ahora ando desesperado cuando no como payuje y no quedo hartado. Más rico y dulce que el payuje no hay. A los cambas les gusta que caray. Aquí en el campo, en España o en Japón, los venianos comen su payuje a montón. El payuje de el Taita Tarechi, que es don Lisandro Peñarrieta Justiniano. Gracias, Lisandro. El sonido de San Ignacio. En el mes de julio hay una fecha especial. Es una fecha especial para los habitantes de San Ignacio de Moros, el 31 de julio. Esta fecha es la Ichapequene Fiesta, frase que en idioma local se traduce como fiesta grande de San Ignacio de Moros. Es la fiesta más importante de los ignacianos, habitantes que se llaman a sí mismos solo con la palabra mojeños. El término Ichapequene Fiesta en idioma local ya es ampliamente conocido, reconocido. En la historia está señalado que los misioneros que llegaron a América fundaron la reducción de San Ignacio. Lo hicieron un 1 de noviembre de 1682. Los misioneros pertenecían a la Compañía de Jesús, la congregación que tuvo a su cargo la evangelización en la entonces antigua provincia colonial de Mojos. Con el tiempo, la fecha más importante en la misión jesuítica es el 31 de julio, para rendir homenaje al fundador de la Compañía de Jesús. ¿Por qué el 31 de julio? Porque esa fecha, en 1556, es cuando Ignacio de Loyola murió, siendo entonces general, o sea, jefe máximo de la Compañía de Jesús. En esta fecha, entonces, los ignacianos reflejan lo aprendido con los jesuitas y lo hacen en una fiesta grande. De ahí la Ichapequén, que se consolida como tal. Bueno, en este proceso San Ignacio está reconocida como la capital folclórica del Perú y por eso la fiesta y esta cualidad merece nuestra atención aquí en Sachemojos. Lo haremos a nuestro modo, en una entrevista a un profesor de música y que también es artista. Él es Limber Coseruna Mojibaro, nativo de San Ignacio, titulado maestro en la Unidad Académica Multiétnica Lorenza Congo. Él es fundador e integrante del grupo folclórico Panacú, actualmente profesor de música en un colegio ignaciano. Limber estuvo de visita en Trinidad y aprovechamos la ocasión para conversar con él. Le doy la bienvenida y le agradezco por la gentileza de atender a Sachemojos. ¿Cómo está, don Juan Carlos Zambrana? Muchas gracias por tenerme la invitación para que pueda ser partícipe de su programa. Muy agradecido por tomarnos en cuenta a la parte cultural de San Ignacio de Mojos y el grupo Panacú. Dividiremos esta charla, una parte para conocer el arte musical mojeño y otra para lo particular. A nivel general, Limber,
San Ignacio de Mojos es reconocida como la capital folclórica del Beni. Entonces, pregunto, ¿cuál es el origen de la música mojeña? El origen de la música mojeña viene de muchas décadas, muchos años atrás, desde nuestra misión jesuítica que tenemos en San Ignacio de Mojos. Es un legado que nos han dejado nuestros ancestros y que nosotros seguimos llevando adelante con esa identidad, con esa originalidad que tiene nuestra música folclórica. Bueno, en los últimos años se desarrolla la Ichapequene como fiesta religiosa, pero también fiesta folclórica. En este sentido, ¿cuáles son las danzas más emblemáticas de Mojos? Entre las danzas más emblemáticas que tenemos en San Ignacio de Mojos son el machetero, los achus, los ciervos, las moperitas, los toreros, entre muchas danzas que tienen un significado espiritual más que nada. Seguimos en nuestra entrevista con Limber Coseruni. En el Beni y en casi toda la región nororiental boliviana, la danza del machetero es la más representativa. De eso no hay ninguna duda, todos ya lo conocemos y aceptamos. ¿Cuál es la danza mojeña que después de los macheteros es la danza que más gusta a los niños, a los pequeños, en el caso de San Ignacio de Mojos? La danza mojeña que más gusta en San Ignacio de Mojos a los niños pues es la danza del machetero, que por el plumaje llama la atención por su colorido también que expresa el baile. Entonces los niños se emocionan mucho y es muy importante que nosotros podamos dejar ese legado también a nuestra niñez para que para lo posterior ellos sean los que lleven adelante nuestra cultura. Aquí en Sachemojos queremos conocer otras cosas a través del Limber Coserún. Además de los bailes característicos del pueblo ignaciano, en materia de música folclórica, ¿qué ritmos son los más populares entre la gente de San Ignacio? Entre los más ritmos populares que tenemos el taquirari, la chovena y el tiritiri, como también tenemos la polca. Para interpretar la música folclórica se utilizan varios instrumentos. ¿Cuál es o cuáles son los instrumentos más comunes o preferidos por la gente? Entre la música folclórica tenemos la guitarra, que ocupa mucho el pueblo ignaciano, la guitarra, los violines, el acordeón también. Entonces, la caja, el bombo, la flauta de tacuara, que allá le decimos el sibíbire. Entonces, es eso lo más interesante y lo más importante que ocupamos nosotros los músicos ignacianos. Ahora vamos a la parte de la particularidad en esta conversación. Hablemos del grupo folclórico Panacú. Panacú es una palabra del idioma ignaciano. ¿Cómo se traduce al idioma español? En sí no es una palabra en idioma ignaciano. El Panacú, para contar un poquito del origen del grupo Panacú, es un proyecto que mi persona va llevando adelante con la finalidad de sacar nuestros productos artísticos, musicales, a nivel nacional e internacional. Fue un sinónimo de que nuestros antepasados, nuestros abuelos llevaban sus productos, sus yucas, sus plátanos en un panacú y se lo ponían a la espalda. De la misma manera estoy llevando los productos, pero en este caso musicales, para que nuestra cultura pueda resaltar también a nivel nacional e internacional. Es una canasta hecha de hoja de motacú, ¿ya? Ese es el panacú. El grupo folclórico Panacú tiene fecha de fundación. ¿Cuándo se formó y quiénes lo integran? El grupo Panacú se formó en la pandemia a inicio mío, a iniciativa mía, se formó el grupo, yo llamando a los otros músicos que teníamos en San Ignacio, y había mucha tristeza también en ese tiempo. Pensábamos en las personas mayores y yo decía que el reconocimiento musical se debe hacer en vida, y por eso fue que llamé, invité al profesor Lergio Vaca, a don Pocho Suárez, a músicos que son referentes en San Ignacio de Mojos para que puedan formar parte y tengan pues la oportunidad de tener una grabación profesional también en su vida. En esto de la actividad particular, actividad folclórica, ¿qué clase de música hace? ¿Qué presentaciones, qué grabaciones ha hecho el grupo Panacú? A raíz de nuestras grabaciones, nuestras producciones audiovisuales, producciones musicales hechas por mi persona,
con arreglo, grabaciones y orquestación, es que nosotros hemos podido también llegar a presentaciones muy importantes, como es la presentación en esta presente gestión. Nos presentamos en la sede de gobierno en el aniversario del Estado Plurinacional, el 22 de enero, entonces tuvimos el privilegio de poder representar al nivel Oriente, fuimos el único grupo que presentamos al nivel Oriente y compartimos escenario con otros grupos importantes como Savia Andina, otros grupos de renombre a nivel nacional e internacional. Música folclórica, en los ritmos polka, por ejemplo, el cambamojeño, tenemos la canción del cambamojeño Taquirari y Chovena. Hemos grabado ya como 6 canciones oficiales del grupo Panacú y vamos a seguir llevando adelante este proyecto. Estamos conversando con Limber Coserún. ¿Por qué se decidieron hacer este tipo de música en el grupo folclórico Panacú? Nos decidimos a raíz de que, bueno, un poco a llamar a la reflexión también a nuestras autoridades culturales que tenemos en nuestro municipio y también nos sentimos el apoyo de las autoridades departamentales, entonces acudimos directamente a las autoridades nacionales vía Ministerio de Cultura. Entonces fue por eso que nosotros tomamos la iniciativa de llevar la música a más allá. Tomamos una iniciativa, por ejemplo, de decir, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Entonces hemos tomado en cuenta a nuestra juventud ignaciana y también a la experiencia que tenemos de músicos ignacianos. Gracias por estas respuestas a Limber Coseruna, pero no podemos dejar de hacerle una personal. Usted, que además es joven, ya es profesional, díganos, ¿quién es Limber Coseruna? ¿Dónde se formó? Mi persona se formó primero fui estudiante del área rural, me formé en el campo, como se dice en nuestras comunidades indígenas. Posteriormente estudié en San Ignacio de Mojo, en el Colegio Sócrates Parada Egues, que también ahí fue donde di la iniciativa en la música con el profesor Lergio Vaca Silva. Posteriormente hice mi carrera profesional en la unidad académica Lorenza Congo, en la especialidad de educación musical, donde actualmente ya tengo el privilegio también de ser docente ya de la especialidad de educación musical. En la música o en cualquier otra actividad, generalmente las personas nos decidimos por una vocación personal, por algo que nos gusta, pero también porque en la familia nos han insinuado y ahí se convierte en una herencia familiar. ¿Es la música una vocación personal de Limber Coseruna? Creo que la música es una vocación personal. Algo muy sorprendente que me llama la atención y llama la atención a toda mi familia es que mi persona es el único músico de la familia que fue con esa iniciativa de poder seguir surgiendo, poder aprender nuevas técnicas, nuevas formas de interpretación del instrumento y con ese anhelo y deseo de poder superarse, pues, ¿no? Y ya estamos en ello y creo que la música significa mucho para mí, ha marcado mi vida. Gracias a ello también estoy teniendo un cambio personal que me fortalece mucho para poder seguir aportando a mi población San Ignacio de Mojo. Para concluir, Limber, usted se dedica también a enseñar, usted es egresado, titulado como maestro de música. ¿Se dedica a enseñar? Claro que sí, a partir de mi profesión también, como lo menciono, soy docente de la Unidad Académica Multiétnica Lorenza Congo de la especialidad de educación musical. Formo estudiantes que van a ser maestros en lo posterior y también aparte de ello tenemos la oportunidad de poder compartir con la niñez, con la juventud ignaciana a través del grupo Panacú. Entonces compartimos esos conocimientos que tenemos para que ellos también puedan transmitirlo a las diferentes generaciones que vienen después de nosotros. Gracias, le decimos a Limber Coseruna Mojibaro por estas respuestas, por conocer, para conocer más sobre la música mojeña. El agradecido es mi persona por tomar en cuenta a la cultura ignaciana y a nosotros que llevamos adelante este deseo de poder llevar nuestra música más allá también. El agradecido es mi persona por la cobertura que nos brindan en Radio Patujú. Muchas gracias. El programa cultural Sache Mojos se transmite por Radio Mátire en San Ignacio de Mojos.
Gracias por escuchar el programa, gracias por escuchar un espacio dedicado a la cultura, gracias por escuchar Sachemons. Bimbo Karine Tepona Semana. Nos vemos la próxima semana. Bruce Urupaya, Tata Novión. Gracias, señores. Bruce Urupaya, Meme Noviono. Gracias, señoras. Nuestra despedida en el idioma mojeño trinitario. Nos vemos entonces en 7 días.